La educación no solo se construye en el aula ni se limita a los contenidos curriculares. También se edifica en los espacios, en las memorias, en las prácticas y en los símbolos que conforman la vida institucional. En este sentido, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la BEN, representa uno de los pilares fundamentales de la historia educativa de México, no solo por su antigüedad, sino por el legado pedagógico, cultural y humanista que ha formado a generaciones de docentes comprometidos con la transformación social. La elección de la estación del Metro Normal no es casual. Este lugar funciona como un umbral simbólico entre la vida cotidiana y la historia educativa nacional. Para los maestros en formación, transitar por esta estación significa entrar en contacto con una tradición pedagógica profundamente humanista, impulsada por figuras como José Vasconcelos, Justo Sierra e Ignacio Manuel Altamirano. Así, el metro, la escuela y sus plazas internas se convierten en escenarios vivos, donde el pasado y el presente de la educación mexicana dialogan constantemente. De esta reflexión surge la investigación La Estación de la Educación, una propuesta que busca reconocer, analizar y resignificar el patrimonio cultural que habita en los espacios de la BEN. Dentro de este marco, la Plaza José Vasconcelos, ubicada al interior de la BEN, adquiere un papel central. No es solo un espacio físico. Es un lugar de encuentro, reflexión y memoria, donde se articulan el patrimonio cultural material, como la arquitectura, las esculturas y los murales, y el patrimonio cultural inmaterial, como los valores, las prácticas pedagógicas y la memoria colectiva. Reconocer esta plaza como objeto de estudio nos permite comprender que los espacios educativos también educan, transmiten significados y fortalecen identidades profesionales. Oh, qué tranquilidad se siente aquí desde el paraíso. ¿Cómo olvidar cuando yo estaba allá en la tierra, dando lo mejor de mí para que el sistema educativo tuviera buenos cimientos? Pero es una pena que a muchos se les haya olvidado toda mi labor. Correo. ¿Un correo? ¿Me ha llegado un correo? El correo ya llegó, anunciaron su canción y gritó con emoción: ¡correo! Oh, a ver, veamos de qué se trata. Aquí dice que es una narrativa escrita por un joven estudiante de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Oh, carta narrativa a José Vasconcelos, o sea yo. Veamos de qué se trata. Está bonito el timbre. Dice más o menos así. Narrativa: La estación educativa, el legado de José Vasconcelos. Desde hace unos años me ha tocado viajar frecuentemente a la estación del Metro Normal, porque por fortuna soy parte del alumnado de los docentes en formación de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que ahí se encuentra. Normal es una estación de la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Se ubica al poniente en la alcaldía Miguel Hidalgo. Inaugurada el 14 de septiembre de 1970, alude su nombre a la máxima cuna de maestros que año con año egresan de ahí. Fundada el 24 de febrero de 1887, bajo la gestión del finado caudillo Porfirio Díaz Mori. En sus inicios se llamaba Escuela Normal para Profesores de Instrucción Primaria, y que años más tarde, bajo la dirección del profesor Lauro Aguirre, cambió su nombre a Escuela Normal de Maestros. Oh, qué interesante. Continuemos. Es en esta misma donde se buscaba romper con el tradicionalismo opresor que la escuela lancasteriana había dejado, la cual
asesinaba la inocencia de los infantes, más que enseñarles el arte del buen vivir. Según los expertos, desde ese entonces, el arte de enseñar radicaba en la cultura del buen ser humano. Esta última, tal parece se le olvidó a los tiranos, que por allá del año de 1890 segregaban a las comunidades rurales, y mismos que se oponían a una alfabetización integral. Notando cómo la tríada propuesta por Justo Sierra, que marcaba el impulso físico y espiritual del ser humano, distaba de propagarse. Según Justo Sierra, para él, lo físico, lo intelectual y lo moral eran el punto de equilibrio para una buena educación. He aquí que cada que llego a la estación, leer los escritos de maestros que han luchado por una educación transformadora me permiten hacer un viaje al pasado para recordar el por qué José Vasconcelos, o sea yo, representa un estandarte en mi vida. Vasconcelos, o sea yo, al llegar como secretario del maestro Sierra a la Secretaría de Instrucción Pública, quiso seguir los pasos que su mentor le había enseñado. Siendo el periodo de la Revolución y el mando de Carranza, quien había desaparecido a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes como fobia a la dictadura porfiriana, allá por el año de 1917, hace muchos años. Es así que al estar al mando de la presidencia, Álvaro Obregón asignó a Vasconcelos, o sea yo, como el encargado de esta secretaría. Una buena oportunidad, ya que el nuevo aspirante buscaba acabar con el analfabetismo en las comunidades rurales. Vasconcelos, al haber nacido en una comunidad de Oaxaca, vivió de cerca los estragos de la marginación y pese a la educación que recibió, no cambió el eje de su directriz, porque yo fui criado con forma eclesiástica. Su padre, al ser militar, orillaba a la familia a mudarse a distintos lugares, tales como Sonora, Estados Unidos, Campeche y por último, la capital de México. Él, al criarse con una educación eclesiástica, notó cómo la moral del ser humano era vejada por la ignominia de los tiranos, encontrando en la filosofía griega una alternativa en la cual el sentido humanista podría ser el puente de comprensión entre la ignorancia y la solidaridad con los segregados. Ya que la dictadura porfirista abusaba de aquellos que desconocían la letra, y qué mejor que el voto para ejercer tal atrocidad. Tal como Sierra lo hizo, Vasconcelos aprovechó las elecciones para comenzar con las campañas para alfabetizar por medio del voto. Su mandato destacó por retomar el sentido humanista de la infancia, en el cual recaía todo el peso para revalorizar a la nación mexicana.
Sus misiones culturales fueron el punto de reunión para que muchos maestros voluntarios se sumaran a ir a las comunidades lejanas, apoyándose de la educación por correspondencia, con libros y manuales docentes. Lecturas como la Ilíada y la Odisea buscaban plasmar en el arte una alternativa humanizante para la formación de sujetos con valor moral. Canto, pintura, juego y bastante ímpetu hacían de su pedagogía el elemento idóneo para encaminar al país al crecimiento. Lastimosamente, la inconformidad eclesiástica frenó los quehaceres con el asesinato de muchos maestros. Por ello, cada que realizo mis planificaciones, pongo en primer lugar el valor de cada infante, llevando a las aulas que visito a través de murales, música, danza, donde involucro a los padres de familia y busco educar a los niños para la libertad, fomentando el educar para transformar antes que educar para adaptar. Trayendo como Vasconcelos un tipo de educación estructurada, donde el sentido espiritual del hombre prevalezca, ya que según él, en el conocimiento se necesitan sentidos, intelecto y emociones e imaginación, todo ello para fomentar un ser humano íntegro, evaluando el desempeño a través de las formas de interacción en la comunidad, antes que una calificación estandarizada que solo busca la lucha de poderes. José Vasconcelos murió un 30 de junio de 1959 en la Ciudad de México, pero para mí su recuerdo vive en la estación del Metro Normal. No cabe duda, quizá el metro también es cultura. ¡Oh! ¡Qué interesante lo que este joven acaba de plasmar! Por lo que veo, toda esta investigación viene de libros como Historia de la Educación Pública en México de 1876 a 1976, escrita por Fernando Solana. También Historia de la Educación en México, escrita por mi cuatacho José Manuel Villalpando. También el programa del curso de Pedagogía y Didáctica del Aula Multigrado de cuarto semestre le aportó elementos para que pueda destacar los elementos que él necesitaba plasmar a través de su narrativa. Muchísimas gracias. Espero que la cultura de una plaza que yo dejé y que en mi nombre está aludida en la benemérita Escuela Nacional de Maestros honre mi labor, ya que esta es un punto primordial, no para que los jóvenes vayan y se tomen su drink, para que estén platicando con la novia, con el novio o con el novie, simplemente para que aprovechen este espacio como punto de cultura, como punto de inflexión en donde se puedan crear nuevas formas de educar a la sociedad mexicana. Así es, retomen la cultura, analicen los cambios, el tiempo histórico, consideren la empatía histórica que nuestra benemérita Escuela Nacional de Maestros ha dejado por muchos años. Espero mi labor pueda seguir continuando y que juntos realicemos una educación
de calidad. El tiempo histórico es la dimensión que permite situar hechos y procesos dentro de una secuencia temporal para comprender cómo y cuándo ocurren y se desarrollan. Arteaga y Camargo, 2014. En la investigación, se aplica al analizar la cronología de la BEN desde su fundación en 1887 hasta su influencia pedagógica contemporánea, relacionando eventos educativos relevantes con procesos sociales más amplios y ubicándolos en un continuum histórico que da sentido a la identidad de la institución. Ejemplo aplicado, la fundación de la Escuela Normal de Maestros, las reformas educativas del siglo XX y el rol de educadores como Vasconcelos se entienden dentro de este eje cronológico. La plaza evidencia cómo la historia de la BEN, desde su fundación en 1887 hasta la actualidad, se extiende y se proyecta, conectando generaciones de docentes con la memoria institucional. BEN, SF, CEP, 2025. El espacio histórico alude a los lugares donde ocurren los procesos sociales y culturales. La Plaza José Vasconcelos es un espacio físico y simbólico que reúne elementos de arte, historia y pedagogía, permitiendo que los maestros en formación reconozcan el valor del patrimonio material y su significado para la educación. CEP, 2025. La causalidad permite identificar las causas y efectos dentro de procesos históricos. El reconocimiento y preservación de la plaza como símbolo educativo está ligado a la larga tradición formativa de la BEN y a las políticas que promueven la memoria histórica como eje para fortalecer la identidad docente. Cambio y permanencia. Este concepto posibilita distinguir elementos que han cambiado y otros que se han mantenido a lo largo del tiempo. Aunque las estrategias pedagógicas y formatos institucionales han evolucionado, la vocación humanista y formativa de la BEN representada en espacios como la plaza permanece como un elemento esencial de su legado. La empatía histórica exige comprender los hechos del pasado desde el contexto de quienes los vivieron. Valorar la plaza implica entender las aspiraciones de reformadores y educadores como José Vasconcelos, quienes promovieron una educación integradora y transformadora acorde con las necesidades de su época, sin juicios. La relevancia histórica se refiere a la importancia de ciertos hechos o lugares para explicar procesos sociales significativos. La plaza destaca por su significado dentro de la formación docente y porque representa la convergencia de arte, educación e identidad cultural, aspectos que refuerzan el valor educativo de la BEN como un referente histórico en México anacrónicos. La evidencia histórica sustenta las afirmaciones del estudio mediante documentos, obras artísticas, arquitectura y testimonios. En el caso de la BEN, los murales de José Clemente Orozco y las esculturas de Ortiz Monasterio, así como los espacios institucionales como la plaza, actúan como fuentes materiales que permiten comprender y documentar la historia educativa. La Plaza José Vasconcelos forma parte del patrimonio cultural material de la BEN, pues se trata de un bien tangible que constituye parte de la memoria física de la institución. La preservación de estos espacios permite la difusión de valores históricos y artísticos que son fundamentales para la identidad normalista. Asimismo, la plaza representa un patrimonio cultural inmaterial, ya que recoge tradiciones, valores y prácticas sociales vinculadas a la formación docente. Su significado no se limita a lo físico, sino que se manifiesta a través de las prácticas pedagógicas, la memoria colectiva y la transmisión de significados culturales que dan sentido al oficio docente. Revistas Científicas Watch, 2024. En conjunto, la plaza es un componente del patrimonio cultural educativo, un tipo de patrimonio que integra elementos materiales e inmateriales relacionados con la educación, entendiéndola como proceso histórico y cultural que configura identidades y prácticas formativas dentro de la sociedad. Conclusión. La investigación La Estación de la Educación permite afirmar que el patrimonio cultural de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros no es un vestigio del pasado, sino una realidad viva que se manifiesta cotidianamente en sus espacios, prácticas y memorias compartidas. A lo largo del análisis, se evidenció que lugares como la Plaza José Vasconcelos trascienden su función arquitectónica para convertirse en escenarios pedagógicos donde se materializa la historia de la formación docente en México. Estos espacios no solo resguardan memoria, sino que también ayudan a reflexionar sobre el legado de José Vasconcelos.